Las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales son infecciones contraídas durante una estadía en el hospital o sanatorio, que no se habían manifestado, ni estaban en periodo de incubación en el momento del internado del paciente. Por regla general, las infecciones que ocurren más de 48 horas después de internado suelen considerarse intrahospitalarias. En el ámbito médico, se denomina infección nosocomial a la contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención de salud, no solo hospitales. Constituyen actualmente un grave problema de salud a nivel mundial. No solo para los pacientes, sino también para su familia, la comunidad y el Estado. Verán muchas estadísticas que pueden variar según el centro y las condiciones de cada lugar. En esta pueden apreciar que los sitios orgánicos más afectados son las vías urinarias, las vías respiratorias y en las cirugías. Por ejemplo, en un servicio de terapia intensiva, y toman el primer lugar las infecciones respiratorias, posiblemente por mayor cantidad de pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Le siguen las bacteriemias, tal vez por una mayor cantidad de prácticas invasivas con catéteres. Luego las infecciones quirúrgicas. De todos modos, las estadísticas mundiales concuerdan en que las infecciones intrahospitalarias más frecuentes son las del tracto urinario, usualmente asociadas a la colocación de sondas y cateterización de las vías urinarias. Las infecciones de heridas operatorias, dependiendo del tipo y características de la cirugía. Las bacteriemias, frecuentemente relacionadas con el uso de catéteres vasculares. Y las infecciones del tracto respiratorio, en general condicionadas por sistemas de ventilación mecánica asistida. Estos 4 tipos de infección constituyen alrededor del 80% de las infecciones intrahospitalarias. Si analizamos los agentes etiológicos, tenemos bacterias, virus y otros agentes como micosis y parásitos. Entre las bacterias, tenemos las comensales o saprófitas, son microorganismos que benefician al organismo. En condiciones normales y en su ubicación habitual ayudan a la producción y absorción de nutrientes, y a la defensa del organismo contra las bacterias patógenas. Como ejemplo puedo mencionar la Escherichia coli cuando se encuentra en las heces. Las bacterias patógenas son aquellas que pueden causar enfermedades infecciosas. Dentro de ellas, las podemos dividir en gram positivas como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus beta y el Clostridium perfringens. Dentro de las bacterias gram negativas, tenemos enterobacterias como el Proteus y la Klebsiella, la Pseudomonas, etc. Todas las infecciones bacterianas se pueden tratar con antibióticos. Pero como veremos más adelante, las que provienen de un ambiente intrahospitalario crean resistencia a los mismos. En las infecciones virales tenemos el virus de la hepatitis B y C, el virus sincitial respiratorio, el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela zoster, el HIV, etc. Lamentablemente no los afecta los antibióticos, existen muy pocos antivirales y se hace muy difícil su tratamiento. Finalmente tenemos las micosis profundas ocasionadas por hongos como la Candida albicans o el Aspergillus. Se deben considerar antimicóticos adecuados. Y los parásitos complejos como el Cryptosporidium o sencillos como el Sarcoptes scabiei que origina la sarna. Este cuadro muestra los agentes infecciosos aislados por cultivos en casos de infección de vías urinarias y de heridas quirúrgicas profundas. Lo que llama la atención es el porcentaje de patógenos no identificados, lo que nos obliga a tratamientos empíricos. Las infecciones pueden propagarse, por ejemplo, a través del personal sanitario, por equipos contaminados, en la ropa de cama o por gotitas en el aire. Las infecciones contraídas en el hospital se clasifican como infecciones exógenas, que son debidas a un patógeno en el entorno del paciente. Y las infecciones endógenas son las causadas por la propia flora del paciente, en cuyo caso se denominan endógenas primarias. Si el patógeno se ha introducido en la flora del paciente y ha provocado una infección durante la administración de un tratamiento, se denomina infección endógena secundaria. Una infección cruzada se define como la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y el personal que les proporcionan atención en un entorno clínico. Ello puede ser resultado del contacto directo, persona a persona, o indirecto, mediante objetos contaminados llamados fómites. Una enfermedad ambiental es un conjunto de síntomas o una enfermedad causada por sustancias químicas, vapores, contaminación, alérgenos, virus o toxinas o riesgos físicos que se encuentran en el medio ambiente. En el caso de las infecciones intrahospitalarias, suelen ser cruzadas, endógenas y ambientales. 3 elementos confluyen: el agente etiológico, que ya dijimos que puede ser una bacteria, un hongo o un parásito, o la combinación de varios de ellos. Sin dejar de tener en cuenta que esos gérmenes se desarrollan en un ambiente hospitalario y por tanto son resistentes a los antibióticos.
Otro elemento es el medio ambiente y en este caso depende de factores como la limpieza e higiene y la ventilación apropiada del lugar. Otro factor involucra a los alimentos que reciba el paciente y por último el personal que lo asista. El último elemento es el huésped, o sea el paciente. Aquí toma importancia una característica que es la vulnerabilidad. Esta depende de la edad, su estado inmune y el estado nutricional. Es sabido que las dos puntas de la vida es cuando el paciente está más indefenso, en la niñez y en la vejez. Un paciente puede estar con bajas defensas o inmunocomprometido por la presencia de un cáncer, por recibir quimioterapia, tratamientos con corticoides, enfermedades autoinmunes, etc. Y su estado nutricional, creo que no merece mayor explicación. Por lo tanto, existen factores de riesgo. Se ha registrado un aumento de la frecuencia de infección intrahospitalaria y se ha relacionado con algunos factores. Ya comenté el compromiso inmunitario. La elevación progresiva de la edad de los pacientes, y esto se debe al aumento de la longevidad o esperanza de vida. La utilización de procedimientos agresivos e invasivos para diagnóstico o terapéutica. Otro factor es la realización de procedimientos quirúrgicos complejos. Y por último, y creo que el más importante, el uso intenso de antibióticos y a veces innecesario, que promueve la resistencia a los mismos. Se suele dividir a los factores de riesgo en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son propios del enfermo y favorecen la aparición de infección. Entre ellos, tenemos la edad, el sexo, las enfermedades asociadas y la drogadicción. Los factores de riesgo extrínsecos son de origen médico u hospitalario. Podemos enumerar: sondas urinarias, vías intravasculares, nutrición parenteral, traqueostomías, inmunosupresión, intervención quirúrgica, etc. Vamos a detallar las infecciones intrahospitalarias más frecuentes y las más importantes son las infecciones urinarias. Las infecciones del tracto urinario son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes. El 80% de las infecciones son ocasionadas por el uso de una sonda vesical permanente. Las infecciones urinarias causan menos mortalidad que otras infecciones intrahospitalarias, pero a veces pueden ocasionar bacteriemias y la muerte. Las infecciones urinarias intrahospitalarias se pueden clasificar por su localización. Si afecta a la uretra se llama uretritis. Si afecta a la vejiga es una cistitis. Y si afecta a los riñones, hablamos de una pielonefritis. Estas infecciones suelen definirse según criterio microbiológico. Cultivo cuantificado de orina con resultados positivos, igual a mayor de 105 colonias por mililitro, con aislamiento de 2 especies microbianas, como máximo. La demostración del crecimiento en urocultivo se acompaña con presencia de fiebre, urgencia miccional, disuria o molestias suprapúbicas. Las bacterias causales, más frecuentes son la Klebsiella porifarmaco resistente y la Escherichia coli. Dentro de los puntos clave para evitar la infección urinaria intrahospitalaria, tenemos: asegurar la indicación del sondaje vesical. Insertar de forma aséptica la sonda vesical. La colocación de la sonda se debe realizar respetando la técnica. Mantener siempre el sistema de drenaje urinario cerrado. Mantener el circuito permeable, colocando siempre la bolsa por debajo de la vejiga. Evaluar diariamente la necesidad del sondaje urinario y retirar cuando no sea necesario. En segundo lugar de frecuencia tenemos a las infecciones de heridas operatorias. Las infecciones quirúrgicas son también muy comunes, pero además suelen ser bastante peligrosas. De hecho son las responsables de una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Son las segundas en frecuencia. Para prevenir la infección quirúrgica, debemos actuar en 3 periodos: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. La infección de una herida quirúrgica suele contraerse durante la propia operación, ya sea en forma exógena, es decir, del aire, el equipo médico, los cirujanos y otro personal médico. Puede ser endógena, de la flora de la piel o del sitio de la operación. En raras ocasiones, de la sangre empleada en la intervención quirúrgica, transfusiones. Los microorganismos infecciosos dependen del tipo y el sitio de la intervención quirúrgica, y los antimicrobianos que recibe el paciente. El principal factor de riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento y depende de la duración de la operación y del estado general del paciente. Hay también otros factores, y comprenden: la calidad de la técnica quirúrgica, la presencia de cuerpos extraños, incluso tubos de drenaje, la virulencia de los microorganismos, la práctica de afeitar o rasurar antes de la operación,
La experiencia del equipo quirúrgico. La incidencia varía de 0,5 a 15% según el tipo de operación y el estado del paciente. Representan un problema grave que limita los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas. Tienen una gran repercusión en los costos de hospitalización y en la duración de la estadía postoperatoria, alargando la permanencia del paciente en el hospital. La definición es principalmente clínica. Presencia de secreción purulenta alrededor de la herida o del sitio de inserción del tubo de drenaje o celulitis difusa de la herida. Según el grado de contaminación de la intervención, la cirugía puede ser una cirugía limpia, con una tasa de infección del 1 al 5%, y cuando no existe infección previa y ausencia de traumas, por ejemplo una cirugía de hernia inguinal. Y cuando no hay penetración en órgano hueco, estómago, intestino, etc. Hay cirugías limpias contaminadas y tienen una tasa de infección entre el 5 y 15%. Es cuando no se penetra una cavidad que contiene flora microbiana y en el acto quirúrgico. Están las cirugías contaminadas que tienen una tasa de infección entre un 15 y un 30%. Es en el caso de heridas abiertas accidentalmente y reciente, menos de 4 horas. O cuando hay inflamación aguda no purulenta. Por último están las cirugías sucias, que tienen una tasa de infección entre un 30 y 40%. Es cirugía sucia, aquella en la que los microorganismos están presentes en zonas habitualmente estériles, antes del inicio de la cirugía. Incluye heridas abiertas accidentales con tejidos necrosados y más de 4 horas de haberse producido. Cuando los tejidos presentan signos evidentes de infección, o cuando hay una víscera perforada. En orden de frecuencia, le siguen las bacteriemias intrahospitalarias. Las infecciones bacteriémicas son aquellas confirmadas por el laboratorio de microbiología, que no estaban presentes o que no estaban en periodo de incubación en el momento de ingreso hospitalario y que ocurren durante o después de la estancia en el hospital. Estas infecciones representan aproximadamente el 5% de las infecciones nosocomiales, pero la tasa de mortalidad es alta, más del 50%. Estas infecciones representan una pequeña proporción de las infecciones nosocomiales, aproximadamente el 5%. Pero la tasa de letalidad es alta y asciende a más del 50% en el caso de algunos microorganismos, que colonizando el catéter dentro del vaso, pueden producir bacteriemia sin infección visible. En estos casos los gérmenes responsables más habituales son el estafilococo y la cándida polifármaco resistente. La infección puede ocurrir en el sitio de entrada a la piel del dispositivo intravascular, en la vía subcutánea del catéter, lo que se llama infección del túnel. En su patogénesis, existen 4 fuentes principales: la colonización de la piel, la contaminación intralúminal, secundaria a infección sistémica por vía hematógena, y por contaminación de la infusión. Raras, pero deben ser sospechadas cuando la bacteriemia ocurre en un paciente de bajo riesgo o ante la presencia de microorganismos inusuales. Los portales de entrada de los microorganismos pueden ser durante la fabricación del suero en el laboratorio farmacéutico, o por el agregado de aditivos. Por ejemplo, cuando al suero, por indicación médica, se le agrega medicación, potasio, magnesio, etc. Debido a grietas o perforaciones muy finas en el envase. Aquí, cabe mencionar que muchos cometen el grave error de pinchar el envase para mejorar el goteo. El sitio de unión entre el frasco o bolsa con la tubuladura. El portal de aplicación de medicamentos, habitualmente una gomita. Las llaves de paso de doble o triple vía. El sitio de inserción en la piel. Y una infección secundaria del otro lado. Si vamos a las estadísticas, los microorganismos de piel son los culpables entre un 70 y 90%. Las conexiones contaminadas son culpables entre un 10 y un 50%. Mientras que la infusión contaminada es causal de un 3%. En cualquiera de los casos, la infección se agrava por la diseminación hematógena. En este tipo de infecciones tienen relevancia distintos aspectos: la duración de la cateterización, el grado de asepsia en el momento de la inserción, y tener un cuidado continuo del catéter. Sigamos con las neumonías intrahospitalarias. Las neumonías intrahospitalarias ocurren con más frecuencia en pacientes conectados a respiradores en unidades de cuidados intensivos. La tasa de incidencia de neumonía es del 3%. Hay una alta tasa de mortalidad por neumonía relacionada con el uso de respirador. Los microorganismos que colonizan el estómago, las vías respiratorias superiores y los bronquios, causando neumonía, pueden ser endógenos cuando son del aparato digestivo, o nariz, o garganta.
O pueden ser exógenos, provenientes del equipo respiratorio contaminado. La definición de neumonía puede basarse en criterios clínicos y radiológicos inespecíficos. Se puede descubrir opacidades radiológicas recientes y progresivas del parénquima pulmonar. Puede apreciarse esputo purulento. O puede aparecer fiebre de iniciación reciente. El diagnóstico es más específico cuando se obtienen muestras microbiológicas por broncoscopía. Las neumonías intrahospitalarias representan una de las principales causas de infecciones nosocomiales y constituyen la segunda causa en muchos lugares. Se adquieren a través de 3 mecanismos: la aspiración, la inhalación de medicamentos en aerosol, como corticoides y broncodilatadores, y la diseminación hematógena a partir de otro foco de sepsis. Hablemos un poco de lo que podemos hacer para prevenir las infecciones intrahospitalarias. La prevención de las infecciones intrahospitalarias exige un programa integrado y vigilado, que incluye los siguientes elementos clave. Limitar la transmisión de microorganismos entre pacientes que reciben atención directa por medio de prácticas apropiadas de lavado de las manos, uso de guantes y asepsia. Estrategias de aislamiento. Esterilización, desinfección y lavado de la ropa. Controlar los riesgos ambientales de infección. Mejorar las prácticas de atención de pacientes seguidas por el personal y continuar la educación de este último. El control de infecciones es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud, a saber, médicos, personal de enfermería, técnicos, terapeutas, farmacéuticos, etc. La prevención de las infecciones intrahospitalarias se basa en 3 paradigmas. La estratificación del riesgo, que debe identificarse como mínimo, medio o alto. La reducción de la transmisión cruzada, mediante la higiene personal y el uso de ropa protectora. Y la reducción de la transmisión por el medio, que se basa en la limpieza del hospital, que el agua sea potable, y la esterilización del equipo empleado. En cuanto a las medidas de prevención, tenemos medidas generales, como el lavado de manos. La higiene de manos es la medida más importante y electiva para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de una persona a otra. El uso de guantes es la segunda medida de importancia, aunque su uso no reemplaza la necesidad de la higiene de manos. Otra medida es el uso de mascarillas o barbijos y batas. Hay medidas de precaución basadas en la transmisión, en pacientes que se conoce o se sospecha están infectados con patógenos de alta transmisibilidad. Hay 3 tipos. Precaución de transmisión aérea. Esta transmisión se produce por la diseminación de microgotículas que contienen el patógeno. Precaución de transmisión por gotas. La transmisión es producido por gotas. Esto supone el contacto de la conjuntiva de una persona susceptible con partículas de gotas producidas por una persona portadora de agentes infecciosos. Precaución de transmisión por contacto. Es una transmisión que supone el contacto piel a piel. Si nos interiorizamos en las 4 infecciones intrahospitalarias más frecuentes, es decir, las infecciones urinarias, las postoperatorias, las causadas por catéteres vasculares y las respiratorias. En las infecciones urinarias es fundamental mantener la asepsia y antisepsia, especialmente al momento de colocar una sonda vesical o al manipularla. Ver que tenga indicación precisa y colocarla solo en casos necesarios. Que las sondas permanezcan el menor tiempo posible. Y mantener el sistema de drenaje cerrado. En las infecciones postoperatorias, cuidar la técnica quirúrgica. Evitar y detectar infección endógena. Efectuar quimioprofilaxis. Educación del personal y mantener extrema limpieza. En las infecciones causadas por catéteres, ver que realmente sean necesarios. Si se detecta signos de flebitis, retirar el catéter. Mantener estricta asepsia y antisepsia. Y limitar el tiempo de la cateterización. En el caso de las infecciones respiratorias, las técnicas de intubación y de aspiración deben ser asépticas. Limpiar el respirador y limitar su uso. Y aislar pacientes. El aislamiento de contacto está indicado en pacientes infectados o colonizados por microorganismos resistentes. Las medidas incluyen distintas posibilidades y el uso de precauciones de barrera como guantes, mascarillas, etc. Habitaciones de aislamiento individuales o cortización de la enfermería. Añadir métodos para la detección rápida de los pacientes que ingresan con riesgo de ser portadores, junto con el aislamiento preventivo, parece potenciar la reducción de la transmisión. En esta tabla se puede apreciar las circunstancias en que se debe aislar a un paciente en habitación individual, cuando usar equipos de protección personal EPP y de qué tipo. Desde el uso de máscara, guantes, batas, sobrebatas, botas, etc. Debemos recordar nuestra experiencia con la pandemia de COVID-19.
Fíjense que los únicos ítems que siempre están marcados con un sí, son el manjeo de artículos contaminados y el lavado de manos. Si nos referimos al medio ambiente, tenemos el aire, el agua, los desechos, los alimentos y las instalaciones. Con respecto al aire, se debe mantener ventilación de los ambientes y un filtrado en los quirófanos y áreas de terapia intensiva. Se debe certificar que el agua sea potable, especialmente en baños y agua de uso. Se deben conocer los recaudos y protocolos para la manipulación, almacenamiento y transporte de los desechos. En cuanto a los alimentos, descartar, prevenir y desechar los agentes de intoxicación. Y por último, lo referente a las instalaciones, se deben verificar periódicamente eventuales desperfectos. Realizar reparaciones por zonas. Comprobar el tránsito y los materiales. Las actividades de vigilancia y el control de estas infecciones constituyen un compromiso fundamental para la seguridad de los pacientes hospitalizados. Podemos decir que para prevenir cualquier tipo de infección a nivel hospitalario, es necesario sistema de vigilancia. Promover el adecuado e insustituible lavado de manos. La detección precoz. Y adoptar una política institucional en el uso de antibióticos. Además de los protocolos específicos de prevención de infecciones nosocomiales en las distintas localizaciones, y dado que la exposición a los factores de riesgo es una de las principales causas facilitadoras de infección. La reducción de la estancia en cuidados intensivos a través de la implementación de protocolos específicos de sedación, destete, nutrición, etc. Que limiten la exposición a estos factores y reduzcan la estancia se ha mostrado eficaz en la reducción de las tasas de infección. En el paciente crítico hay medidas generales para la prevención de infecciones intrahospitalarias. Estrategias para evitar la transmisión horizontal. Las infecciones exógenas tienen su origen tanto en reservorios inanimados como los respiradores, sistemas de monitorización, superficies, etc. Y también en portadores, como los trabajadores sanitarios o pacientes colonizados o infectados. Y pueden transmitirse durante la práctica de la higiene o en el tratamiento terapéutico de los pacientes. Se volverá a insistir en la higiene de manos. Ha sido el primer objetivo escogido por la Organización Mundial de la Salud en el lanzamiento de la Alianza por la Seguridad del Paciente. El concepto de cuidado limpio, es cuidado seguro, es especialmente relevante en las críticas, ya que cada hora, se tienen hasta 30 oportunidades para desinfectar las manos, lo que requiere un tiempo que compite con el de la asistencia. La incorporación de las soluciones alcohólicas ha permitido reducir el tiempo necesario para realizar la higiene, y de ese modo acercarse a un grado de cumplimiento más aceptable que los observados con el lavado tradicional. Pero en pacientes con infecciones ya demostradas, se deberá realizar el lavado, aunque hayan usado guantes. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Las indicaciones son: antes y después del contacto con cualquier parte del sistema de terapia respiratoria. Después del contacto con secreciones u objetos contaminados con estas aunque se hayan usado guantes. Antes y después de la aspiración de secreciones. Antes del contacto con otro paciente. Otro punto crucial, es la limpieza ambiental. Fallos en la limpieza de las habitaciones se han asociado con la adquisición de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Acinetobacter baumannii o el enteroco resistentes a la vancomicina. Por lo que actualmente se pone un gran énfasis en la limpieza de superficies y objetos ambientales, sobre todo antes del ingreso del paciente. Para que tomen conciencia de lo dicho, les muestro los resultados de un hisopado de una mesa de comer de un paciente. A la izquierda se ve el resultado antes de la limpieza de la mesa y a la derecha, el resultado después de haber sido higienizada. La mesa luego de limpiarla parecía más limpia, pero los cultivos demuestran lo contrario. Los ambientes deben ser limpiados con agua, jabón, y luego con antisépticos específicos. Proteja a los pacientes contra las infecciones resistentes a los antibióticos. Las operaciones y los catéteres o sondas de un solo uso ayudan a tratar a los pacientes, pero pueden ser vías de entrada al cuerpo de las bacterias. Las bacterias pueden propagarse cuando no se toman las medidas apropiadas de control de infecciones. Los antibióticos salvan vidas, pero las malas prácticas para recetarlos ponen en riesgo a los pacientes. Use una combinación de medidas de control de cada paciente para prevenir las infecciones en la atención médica. Prevenga las infecciones por el uso de catéteres o sondas y las posteriores a una operación. Prevenga la propagación de las bacterias. Mejore el uso de los antibióticos. ¿Cómo debemos usar los antimicrobianos y la farmacoresistencia? Uso apropiado de los antibióticos. Debe tener un uso justificado. Conocer el agente etiológico. Usar antibióticos de menor espectro.
Evitar antibióticos combinados de ser posible. Usar las dosis correctas. Realizar quimioprofilaxis en intervenciones quirúrgicas o para prevenir la fiebre reumática. Para un tratamiento, escoger un fármaco que tenga actividad selectiva, que posea menos efectos adversos y menor posibilidad de crear resistencia. Además, no puedo dejar de mencionar la prevención de infecciones del personal. Recordar el lema, cuidarnos para poder cuidar. El protegernos, protege al paciente, a nuestra familia y a la población en general. Debemos vacunarnos. Las inmunizaciones recomendadas son: vacunas contra la hepatitis A y B, contra la influenza, contra el sarampión, contra la parotiditis, contra la rubeola, contra la difteria, la vacuna antitetánica, y ahora contra el COVID-19. Y dentro de las pruebas o análisis recomendados para realizar periódicamente se incluyen la prueba de Mantoux y el HIV. Es primordial la formación del personal sanitario, y me refiero a médicos, enfermeras, técnicos, etc. La formación es un factor fundamental, ya que la inexperiencia se asocia a una elevación de los efectos adversos, incluidas las infecciones intrahospitalarias. Es clásico el incremento de las tasas de infección o la aparición de brotes durante los periodos vacacionales, en los que, además de que las rotaciones de personal se pueden ver alteradas, la inexperiencia profesional es más frecuente. Del mismo modo se nota un incremento de las infecciones quirúrgicas inmediatamente del ingreso de nuevos médicos residentes al servicio de cirugía. La formación específica del personal sanitario implicado en el tratamiento de pacientes mediante programas educativos se ha asociado a excelentes resultados en la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Si vemos que las causas principales de contaminación y origen de las infecciones intrahospitalarias son la colocación y manipulación de sondas vesicales y catéteres intravenosos, y el manejo del paciente respirado, tenemos que hacer un mea culpa y reconocer que hay que poner más atención en la higiene y asepsia al asistir a los pacientes. En este gráfico con las causas de infección intrahospitalaria, podemos apreciar que remarcado en azul aparece el estado inmunológico del paciente con enfermedad infecciosa. El resto que aparecen remarcadas en rojo son: superficies contaminadas, desinfectantes inadecuados, instrumentos y equipo médico contaminados, deficiencia de lavado de manos, personal de salud y salas de hospital contaminadas. Todos estos elementos se deben a una deficiencia del sistema de salud y no del paciente. Para terminar, mencionemos un término que se impuso: las superbacterias. Las superbacterias son bacterias que han desarrollado una resistencia a varios tipos de antibióticos. Se producen cuando las bacterias se exponen a los antibióticos de forma excesiva o incorrecta, lo que provoca mutaciones que les permiten sobrevivir. Las superbacterias son un problema de salud pública que puede tener consecuencias graves, como aumentar la discapacidad, prolongar la enfermedad, aumentar el número de muertes, convertir cirugías menores en un riesgo mortal, afectar a pacientes inmunodeprimidos. Para evitar la propagación de las superbacterias, se recomienda evitar el uso indebido de antibióticos, lavarse bien las manos al visitar a un paciente en el hospital, manipular con cuidado los alimentos, consumir alimentos que no hayan sido tratados con antibióticos. Algunos ejemplos de superbacterias son Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Estafilococo aureus resistente a la meticilina. Del mismo modo, los virus pueden hacerse resistentes y presentar mutaciones. Los virus mutantes tienen una gran capacidad de variación. Este es el caso del virus de la gripe, que provoca epidemias anuales de forma recurrente. Tal capacidad de mutación y recombinación es tan elevada que requiere actuaciones y vigilancia permanente de las autoridades sanitarias, nacionales e internacionales, para prevenir posibles pandemias ante mutaciones imprevistas, en un mundo marcado por la globalización y la comunicación permanente, y casi instantánea, entre países. Se asiste a la aparición de nuevas enfermedades con su nueva epidemiología y su nueva morbimortalidad, pero hoy se dispone del análisis de los datos que aporta la biología molecular, lo que permite, como sucede en el caso de la gripe, analizar el origen y la evolución de las epidemias con un nivel de precisión desconocido hasta ahora. De hecho, el virus SARS-CoV-2, causal de la pandemia de COVID-19, está mutando, dando origen a nuevas cepas. Además, estas mutaciones harán prueba en la efectividad de las vacunas. Muchas gracias a todas y todos por su atención.